La ciguanaba es real, esto le pasó a mi abuelo. En un pequeño pueblo, allá por el año 1770, vivía don Vicente, un joven trabajador del campo. Cada mañana antes de que el sol despuntara, caminaba largas distancias para llegar al cañal, donde trabajaba arduamente. Las jornadas eran largas, el sol implacable, pero Vicente nunca dejaba de cumplir con su deber. Una mañana como cualquier otra, Vicente emprendió su habitual camino hacia el cañal. El día avanzaba con normalidad hasta que llegó el mediodía. El calor era sofocante, pero de repente, un extraño viento frío recorrió el lugar, algo inusual para esa hora del día. Vicente, sudando por el esfuerzo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces cuando la vio. Entre las cañas, una mujer joven y de una belleza sobrehumana apareció ante sus ojos. Su cabello negro caía como un manto y su vestimenta blanca resplandecía bajo el sol. Estaba de espaldas, inmóvil, pero su sola presencia lo dejó sin aliento. Algo dentro de él le decía que no debía acercarse, pero la curiosidad y el encanto que emanaba la figura femenina lo arrastraron hacia ella. «Señorita», gritó Vicente, intentando llamar su atención. La mujer no respondió, caminaba despacio, como si flotara entre las cañas, manteniendo una distancia justa, lo suficientemente cerca para ser vista, pero sin dejarse alcanzar. Cada paso que daba ella, Vicente lo replicaba, acercándose más, casi hipnotizado por su belleza. Finalmente, la mujer se detuvo junto a un pequeño arroyo que atravesaba el cañal. Vicente, intrigado, llegó hasta ella, aunque sentía un creciente temor en su interior. La figura de la mujer permanecía estática, de espaldas a él, con su cabello largo brillando bajo el sol. Con el corazón acelerado, Vicente estiró la mano para tocar su hombro, incapaz de resistir el impulso. Al instante, la mujer giró su rostro lentamente hacia él. Lo que Vicente vio lo dejó paralizado. Su belleza se desvaneció en un segundo. Donde esperaba encontrar un rostro hermoso, vio una imagen grotesca, ojos huecos, una sonrisa torcida y desfigurada, con dientes afilados y una expresión maligna que parecía arrancada de una pesadilla. La mujer soltó una risa gélida, escalofriante, que resonó en todo el cañal. «Dios mío», exclamó Vicente, con el terror corriéndole por las venas. Sus piernas temblaban, incapaces de moverse, pero cuando la criatura dio un paso hacia él, recobró el control y corrió por su vida. Las cañas se cerraban a su alrededor, como si quisieran atraparlo, mientras la risa de aquella mujer seguía acechándolo, cada vez más cercana. Corrió sin rumbo, tropezando con el terreno, mientras el aire a su alrededor se volvía más pesado, como si estuviera en una trampa. Sentía el aliento frío de la criatura rozándole el cuello, y por un momento creyó que no había escape, pero al cruzar el arroyo, todo cesó. El viento se detuvo, las cañas volvieron a su quietud, y el eco de la risa se desvaneció. Vicente, exhausto y temblando de miedo, cayó de rodillas en el suelo. Miró atrás, pero no había señal de la mujer. Aún así, algo en su interior sabía que aquello no fue un sueño ni una alucinación. La presencia maligna había sido real, y él había tenido suerte de escapar. Desde ese día, don Vicente nunca volvió a caminar solo al mediodía. Sabía que esa mujer, esa aparición aterradora, aún vagaba por el cañal, buscando a quien seducir con su falsa belleza, solo para mostrar su verdadero rostro, el de un monstruo que se alimenta del miedo y la desesperación. Y Vicente jamás olvidó la lección de que no todo lo bello es seguro, a veces, lo más encantador esconde los horrores más profundos.